En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. ¿Cómo estamos? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hágase la Luz. El último día de febrero, Danilo, así pasó el verano. Oye, tenemos una noticia que contarles. ¿Cómo está ya todo esto? Bien, bien, aquí también con síndrome de sacaron las vacaciones, pero no importa. Apareció Marza. Tremendo, tremendo. Bueno, aprovechemos este último día de febrero. Contarles también a nuestros auditores que tenemos un nuevo horario en Hágase la Luz. ¿A qué hora vamos ahora, Danilo? 14 horas, ahí para disfrutar con el cafecito después del almuerzo. O escuchándonos mientras almuerzan también. También amenizarle ese espacio antes de volver a la pega. Los que se toman un poquito más de tiempo para almorzar, pero aquí la vamos a acompañar. Nos podemos acompañar ahí, una hora. Sí. Buenísimo, buenísimo. Oye, Danilo, hoy día tenemos un súper invitado. Vamos a conversar temas súper interesantes, así que me gustaría ir de lleno, pasar a la canción que te toca a ti programar. Sí. Vamos a estar con Darío Morales y vamos a aprovechar harto el tiempo para hablar harto con él, el nuevo director ejecutivo de Asesol. Y vamos directo a la canción. Yo les quiero comentar, estoy viendo The Last of Us, seriaza que están dando en HBO, En al mismo HBO. que digamos el canal, pero ayer en un capítulo, perdón, el domingo, en el último capítulo, la escena del carrusel, sale esta canción y la vamos a poner. Se llama Just Like Heaven, es del grupo The Cure, así que vamos un poco aquí con ánimo con The Cure. Eso, buenísimo. Terminando el último día de febrero, en Hágase la Luz. Volvemos en unos minutos. Lift me into shape. I must have been asleep for days. Your moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone above the
nuestra inyección de ánimo de día martes de Cure. Así que entramos ya a conversar con el invitado del día de hoy, don Darío Morales. ¿Cómo estás, Darío? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Darío? Un placer tenerte acá. Bienvenido a Casa de la Luz. Sí, no, un gusto en realidad poder compartir con usted algunas experiencias y conversación, así que estoy muy motivado para empezar esta conversación. Sí, Buenísimo. vamos a empezar a aprovechar. Oye, con esta- Hay estas cosas que sacarle a Darío aquí, así Eso. que... Muchas. Eso. Con esa energía quiero contarle a nuestros auditores, para quienes no sepan, quién es Darío Morales. Él es ingeniero civil electricista de la Universidad de Concepción, es doctor en ingeniería eléctrica en la Universidad de París y además cuenta con un magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene experiencia en el sector de distribución en SAESA, Generación Acciona y un gran paso por temáticas de innovación y transferencia tecnológica en Corfo. Ahí fue director de centros tecnológicos de la organización. Es académico en programas de posgrado, fue director de estudios de Acera y hoy es el primer director ejecutivo de Acesol. Bienvenido, Darío Morales. No sé si Gracias, me faltó algo, ¿quieres corregir? No, nada, está perfecto. Bueno, un pequeño detalle, ¿eh? En Concepción somos Dime, ingenieros dime. eléctricos, no electricistas. Ah, So Pero sorry. solo un pequeño detalle. Lo aprenderemos, no volveremos a cometer ese error. chuta, perdón, yo Perfecto. se la pongo. Esa parte. Y yo- Es culpa de él. Sí, nosotros somos electricistas. Entiendo que la Pontificia Universidad Católica de Valpo también son eléctricos. Hay algunos Sí, que... sí, sí, sí. 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 Pero es la misma cosa, somos la misma familia. Ciudadana. Oye, Darío, yo quiero aprovecharme de una experiencia que tuviste que Vero nos acaba de contar en la reseña que tiene que ver con Corfo y una cosa que a mí me encanta muchísimo, que es la innovación. Tanto en este paso por Corfo que tú tuviste, que es bien extenso por lo demás, y en Acera, yo creo que quizás los dos pilares se podría decir. Bueno, voy a hablar muy ajenamente de tu experiencia profesional, pero donde estuviste harto tiempo. Y esto te ha permitido estar en la incubación, el desarrollo en el boom de la energía renovable, desde el inicio prácticamente. Entonces, esta es como una pregunta bien recurrente que le hacemos a nuestros invitados e invitadas. Es como si es que en algún momento, cuando el desarrollo renovable en Chile parte, si te imaginaste que íbamos a estar hoy día con los niveles de penetración que tenemos, con los porcentajes de generación, con el boom de proyectos, o sea, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era un tren o un camino sin retorno? Bueno, es muy difícil prever el futuro, entonces darse cuenta efectivamente que esto iba a pasar era más que un anhelo, una ambición, que una realidad. Y muchas veces cuando tú empiezas a mirar los números y empiezas a dar cuenta que esto comienza a subir, te das cuenta, chuta, al final todo el trabajo que uno ha hecho y que mucha otra gente ha hecho, ¿cierto? Porque es muy difícil personalizar esto. Está dando fruto, te das cuenta que vale la pena seguir empujando el carro. Siempre se vio muy lejano tener una matriz eléctrica renovable. Hace algunos años atrás discutíamos si se podía o no se podía. Hubo un estudio que decía, mira, más del 30-35%, era muy difícil que la matriz pudiera tener mayor penetración de renovables, y hoy día ya eso no está en duda. La pregunta es cuándo, ¿cierto? 2025, 2030, 2035, 2040, pero la pregunta es cuándo. Y hay un video muy famoso, y esto ya es parte de los clichés, ¿cierto? De Steve Jobs, que sale dando un discurso a unos graduados de la Universidad de Stanford, Bueno. ahí que habla de conectar los puntos. Y que es imposible conectar los puntos, o muy difícil conectar los puntos del camino profesional o del desarrollo de algo, y uno los conecta cuando ya pasó. Entonces, cuando yo veo mi paso por Corfo, que es una institución que le tengo mucho cariño, tengo todavía muchos amigos ahí, y tratar de empujar los temas de innovación y mezclar estos temas de innovación con energía, te das cuenta que hay algunas cosas que son comunes entre estos dos temas. El primero es que por sí son dos temas muy vendedores. Cuando tú hablas, oye, tenemos que ser más innovadores, tenemos que tener una matriz productiva con mayor tecnología, o cuando alguien dice tenemos que tener una matriz energética con mayor energía renovable, ¿quién te puede decir que no a eso? ¿Ah? Pero cuando ya donde las papas queman, a la hora de los cubos, cuando tú tienes que poner plata para innovación, cuando tú tienes que poner dinero para investigación y desarrollo, cuando tú tienes que arriesgar parte de tu patrimonio para poder hacer investigación y desarrollo, o cuando tú tienes que arriesgar, como lo que pasaba en un comienzo,
en las primeras instalaciones renovables fotovoltaicas por ahí por el año 2013, ya la cosa cambia, ¿cierto? Cuando hay que pasar, como alguien dice por ahí en el sector que es muy conocido, del PowerPoint al Power Plant, es donde están todos los desafíos y aparecen las trabas y aparece el trabajo que mucha gente hizo para poder impulsar el desarrollo de las renovables. Ahí mismo, específicamente cuando tú estabas desarrollando esto o estabas en Corfo viendo estos proyectos de innovación, ¿cómo hay el papel o mejor dicho, cómo Corfo se va metiendo en el sector eléctrico, que es bien complejo de innovar? ¿Cómo va tomando esta sensación, ese calor que hubo en algún momento calor, sol, mira cómo estamos aquí jugando con las palabras, esa sensación en esos, tú dijiste 2012, 2013, y lo va poniendo al servicio del país en ese caso? ¿Cómo actúa Corfo en materia energética? Sí, mira, lo que pasa es que la tradición de la Corfo con la energía es directa. O sea, no hay que olvidar que la Corfo fue fundada en abril del año, ¿cierto? Del año 39, luego, o sea, en abril del 40, luego el terremoto del 39. Y lo primero que hace la Corfo es desarrollar el plan de electrificación y infraestructura energética. En ese momento la electricidad, la energía eléctrica particularmente, era privada. Y lo que hace la Corfo es crear la Endesa. La Endesa desarrolla este plan de electrificación y se comienza a desarrollar, junto con otros elementos de la reconstrucción del país, y se comienza a industrializar el país de la mano de la energía eléctrica, en el entendido, en esa época, ¿cierto?, la primera mitad del siglo XX, tú no puedes desarrollar el país sin energía. Posteriormente aparece, a partir de los años 80, se comienza todo el proceso de privatización. Antes, el gerente de energía de Endesa estaba en Corfo, ¿cierto? Yo trabajé con algunas personas cuando estaba en Saesa que habían trabajado en la Endesa de la Corfo y decían, oye, la burocracia para rendir papel y presupuesto era tremenda. Y luego yo diría que entre el 80 y el 90, 80 y 95, la Corfo naturalmente da un paso atrás. Pero cuando se crea la agencia de innovación, ¿cierto?, de Chile, que es Innova Chile, una agencia dependiente de Corfo, por ahí por el año 95, 96, luego en los años 2000, la Corfo dice, bueno, ya no estamos en el negocio de la producción energética, pero de todas maneras, como agencia de desarrollo económico, entendemos que la energía tiene un papel fundamental en la competitividad del país, así como las obras públicas, los puertos, las carreteras sirven para mover lugares de bienes y servicios a lo largo de todo Chile. La energía es un elemento competitivo fundamental. Entonces, a partir de ese elemento competitivo, tú dices, me tengo que meter en energía. Ahora, ¿cómo me meto en energía? Bueno, tengo que ver el sector privado, la Comisión Nacional de Energía, en ese tiempo no existía el ministerio, verán por las políticas públicas específicas del sector, y yo me voy a encargar del desarrollo tecnológico, ¿cierto? Cuando uno ve y lo piensa en función del PIB, ¿cierto? El PIB de los países crecen por tres elementos: inversión, ¿cierto? Capital humano o trabajo, y hay una parte del crecimiento del PIB que no se explica ni por la inversión ni por el trabajo. Y eso se llama la productividad total de factores, o básicamente el desarrollo tecnológico, la capacidad de hacer más con menos, o más con lo mismo, la eficiencia y la tecnología. Y es ahí donde, bueno, dice, ¿cómo de alguna forma podemos usar la energía para aumentar la productividad de la economía? Y para hacer la historia larga, cuando yo llego a Innova Chile el año 2008, yo llego porque me llama mucho la atención esta visión de innovación y energía. Yo llego como experto en energía. La verdad es que yo era ingeniero eléctrico, yo había trabajado en el sector eléctrico, había hecho mi doctorado afuera, sabía de energía renovable, pero me metí rápidamente en una convocatoria al desarrollo de biocombustibles. Entonces, eso
tratar de crear una nueva industria, un nuevo ecosistema productivo, es bastante difícil, porque tú comienzas a generar las reglas, ¿cierto? Las bases del concurso, que quiero que las empresas hagan esto, luego que quiero que tengan un modelo de negocio, y te empiezas a armar todo un cuento que te permiten escribir unas reglas de una mega licitación. En el fondo, en ese momento era Tocman, estaba en la Comisión Nacional de Energía. La presidenta Bachelet en ese momento había ido a Brasil y había visto el desarrollo de biocombustible a partir de la caña de azúcar, que uno planta cualquier cosa y aparece caña de azúcar en Brasil. ¿Cómo hacer eso mismo en Chile? ¿Cierto? Tenemos una industria forestal potente, entonces uno puede sacar biocombustible desde material lignocelulósico. Tenemos una industria acuícola que nos permite desarrollar biocombustible a partir de algas o microalgas. Entonces se armó todo un desarrollo bien interesante. Pero cometimos algún error, porque hubo varias gente que estuvimos bien metida ahí y que no entendimos bien que no es solo el desarrollo tecnológico en función del producto como tal, biocombustible A, B o C, sino que eso interactúa con el precio del petróleo. 5 años después, el precio del combustible internacional del petróleo se vino abajo y en vez de producir biocombustible, era mejor criar algas para producir elementos para la farmacéutica, para el alimento del salmón, y el biocombustible era un subproducto de otra cosa. Bueno, y experiencias como esa hay muchas en Corfo. El año 2010 se crea el Centro de Energía Renovable. Ahí Javier García y Rodrigo García les toca armar eso. Trabajamos mucho juntos, yo desde el área de innovación, pero ellos en el centro como tal. Y hacen una tremenda pega, armando el Centro de Energía Renovable, tratando de ir identificando estas barreras, conversando con la Comisión Nacional de Energía. Se crea el Ministerio de Energía también por esa época. Y luego pasa lo que nos pasa más o menos siempre en Chile, se llama inconsistencias dinámicas. Cambia de gobierno, cambian las políticas, y pum, financiamiento menos por aquí, financiamiento más por allá. Llegan algún minuto, se transforma el Centro de Energías Renovables, se transforma en el programa de energía solar, y ahora, después de una breve pausa, se transforma entonces en el Comité de Hidrógeno Verde que tiene Corfo. Entonces, la tradición energética de la Corfo ha sido muy, muy, muy potente y lo va a seguir teniendo. Y impulsar la innovación, igual que impulsar las energías renovables, como te decía hace un rato, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando es momento de ir a pasar el sombrero para que el asunto se mueva, ahí es donde se expresan realmente las barreras, y ahí es donde eventualmente la Corfo también está participando de todas esas iniciativas. Oye, Darío, pasando a otro tema ahora, desde la visión de asesor. Eres el director ejecutivo, me imagino que igual tienes desafíos similares como los que tenías en Acera, pero ahora se suman otros más específicos relacionados directamente, ¿no es cierto?, a la energía solar, y no solamente a nivel eléctrico. Entonces acá la pregunta es, ¿qué planes tiene Acesol en el horizonte cercano? Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, bueno, naturalmente eso es algo que todavía está en desarrollo, ¿cierto? Pero hay ciertos lineamientos generales que son bien interesantes y bien importantes. Lo primero es entender que desde la perspectiva de la energía solar tenemos una tremenda oportunidad. Porque si bien muchas veces se asocia la energía solar, además de las grandes plantas fotovoltaicas, pero a la generación distribuida y a un nicho particular dentro del sector de energía eléctrica, tenemos que entender que también la energía eléctrica representa solo un 22% de la energía que utiliza Chile, ¿cierto? El 78% de toda la energía que utilizamos los chilenos es la quema de algo. Estamos quemando algo, ¿cierto? En transporte, en procesos industriales, hay una oportunidad para aumentar y electrificar transporte público, transporte residencial, pero la electrificación no es eterna, no nos vamos a poder electrificar el otro 78%. Hay procesos industriales, hay procesos residenciales donde vamos a necesitar calor y frío. Y ahí el hidrógeno verde, la combinación con energía solar, tiene un tremendo potencial. Entonces,
Esta es mi visión personal. Yo no necesariamente veo a Acesol como una asociación de la industria de la energía eléctrica. Yo veo a Acesol como una asociación de la industria de la energía. Y eso es muy amplio. Pienso yo que la energía solar es de las tecnologías y de la energía primaria que tenemos disponible en nuestro territorio, que más nos puede ayudar al desarrollo del cambio climático, porque tiene una serie de características bien importantes, ¿cierto? Te permite una producción de energía eléctrica de gran escala, te permite la producción de energía térmica, calor y frío, también para los procesos industriales. Es modular, tanto para agua caliente sanitaria como para net billing. Se puede instalar de manera agrupada o se puede instalar de manera distribuida, individual o comunitaria. Entonces, las posibilidades que tiene la energía solar realmente para ser, a mi juicio, una de las herramientas más potentes para luchar contra el cambio climático son fantásticas. Y eso es un poco lo que el interés y la motivación y las ganas de estar en Acesol y poder contribuir a lo que ha hecho tanta gente antes. O sea, Acesol ya va a cumplir 16 años de vida, entonces es una industria, una asociación que tiene una trayectoria. Lo comentábamos hace un rato también antes de iniciar. Ha habido y hemos visto un desarrollo muy importante de la generación eléctrica distribuida en estos últimos años, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Si bien hemos aumentado en más de un 50% con respecto a lo del año pasado, todavía estamos lejos de las metas que nos hemos propuesto. Entonces, y uno tiene que pensar, mi deformación, ¿cierto?, ingenieril, habiendo trabajado tanto tiempo en optimización y cosas de ese estilo, yo siempre pienso que tenemos dos cosas entre elegir. Cero energía distribuida o full energía distribuida, entre 0 y 100. Probablemente entonces ninguno de esos dos extremos son el óptimo de esto. Uh-huh. Hay un punto intermedio, óptimo, que dice, mira, yo necesito una cierta cantidad de energía de gran escala, porque la energía de gran escala tiene economías de escala, es más barata, mueve una cantidad de inversión y de recursos que es bastante superior a la generación distribuida. Pero por otro lado, la generación de gran escala también presenta desafíos en transmisión, en regulación, en uso del territorio, versus la generación distribuida, que si bien tal vez por unidad es más cara, te ahorra otros costos. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio óptimo entre la generación de gran escala y la generación distribuida de pequeña escala. Mi intuición, porque todavía no tengo datos duros, es que en el uso de energía distribuida estamos bajo el nivel óptimo. ¿Cuál es el nivel óptimo? Bueno, tenemos que consensuarlo, no es tan fácil, el Ministerio de Energía, la Comisión tiene el rol que cumplir ahí, las asociaciones también, pero tenemos que ver cuál es el nivel mix óptimo de generación distribuida y de gran escala y contribuir a que se hagan las políticas públicas para llevar a nuestra matriz eléctrica, en este caso, a ese nivel óptimo, porque alguien dijo por ahí que aquí el objetivo no es la producción de energía eléctrica, sino que, como decíamos hace un rato, que la energía sea realmente un elemento que aporte a la competitividad y a la productividad de nuestro país, y al beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestros clientes. Y eso se hace minimizando, entre otras cosas, ¿cierto?, minimizando los costos de la energía que nos llega a todos. Oye, Darío, ¿pero hay algún plan, política pública, proyecto de ley, no sé, algo en que particularmente Acesol quiera como hincarle al diente prontamente? Mira, es bastante interesante el tema. Uno no se da cuenta, pero hay mucha generación distribuida que no está conectada a la red y que pasa un poco invisibilizada. Yo les comentaba en vacaciones ahí en un bosque, en el sur, en un bosque con energía solar. Bueno, probablemente esa instalación, si bien tiene aprobación de la SEC, por supuesto, no está contabilizada dentro de las estadísticas que las personas que estamos en el sector lo vemos. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es visibilizar todas esas instalaciones de autoconsumo que hoy día no están inyectando a la red y que según los catastros que hemos hecho iniciales son bastante importantes y bastante relevantes, porque además dan energía y dan suministro eléctrico normalmente a personas que están en zonas aisladas de nuestro país,
que tienen problemas de continuidad de suministro, que tienen que usar hoy día, si no la alternativa, usar un generador diésel por 4 horas que mete un ruido infernal, ¿cierto? La logística muchas veces en nuestros territorios aislados de la llegada del combustible fósil es compleja, y además los vaivenes de precios son costos para el Estado porque implican muchas veces un subsidio, etc. Entonces lo primero es ir por visibilizar ese tipo de cosas. Pero si tú me preguntas cuál es, a nuestro juicio, la madre del cordero, ¿cierto? La madre de todas las batallas, es avanzar de una vez por todas en la reforma del segmento de distribución. No vamos a poder tener generación distribuida eléctrica competitiva si no sabemos bien cómo esa energía se va a compatibilizar en el segmento de distribución. Hemos estado conversando con muchos actores del sector y yo siento que hay un cierto nivel de consenso en eso. El segmento de la distribución es un segmento que, como todo el mundo sabe, no se han hecho grandes reformas desde hace 35, 40 años. Cuando los flujos de energía eran del gran escala hasta el consumidor final y los flujos de dinero eran del consumidor final hasta la empresa, ¿cierto? Que iban recaudando y devolviendo el dinero agua arriba. Hoy día, en la primera mitad del siglo XXI, los flujos de dinero pueden ir para cualquier lado. Vamos a tener además tecnologías de blockchain que nos van a permitir hacer quizás cuantas cosas más, la inteligencia artificial, tenemos que avanzar en medición inteligente, y entonces los flujos de dinero van a ir para cualquier lado, los flujos de energía van a ir para cualquier lado, y eso yo sé que a nosotros los ingenieros eléctricos de repente es como que nos viene el tic. ¿Ah? Pero, me pone nervioso. Sí, el tic nervioso, ¿cierto? Que la energía está subiendo por el transformador de distribución en vez de estar bajando. Pero tenemos que adaptarnos y crear las reglas, la técnica, la electricidad misma no va a tener ningún problema con eso. La gracia de la electricidad es que es bidireccional, ¿cierto? Yo, si hago algo con electricidad, luego lo puedo hacer en el sentido inverso y no hay ningún problema, la técnica está, ¿cierto? El punto es cómo vamos actuando el mercado, la cultura, etcétera. Nosotros tuvimos acá a Carlos Cabrera hace, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue el año pasado. Se mandó 2 cuñas que yo las tengo aquí bien, me quedaron grabadas. Uno, esto del el insumo primordial democrático. Todos tenemos sol, no todos tenemos una caída de agua al lado de la casa, ni menos otra forma de generar electricidad, pero sí sol. Y la segunda, que tiene que ver con lo que tú dices, para complementar la pregunta que hizo la Vero, es tenemos que traer 1500 megas del norte, construimos una línea. Y Carlos dijo, no, denme 5 años, yo puedo poner esos 1000 megas repartidos en todas las ciudades, en todos los poblados, y la verdad es que nos ahorramos algo. Pero ahí entra un poco mi pregunta de lo que tú dices, que hay que reformar la distribución. ¿Qué ponemos primero? Porque no sé, entiendo que lo están pensando, que no están las prioridades, porque hay otras cosas que son más urgentes. Lamentablemente todo urgente, pero ahí caemos en el cliché de si todo urgente, nada urgente. ¿Qué falta específicamente para tener eso, que hoy día son 50 y tantos megas de net billing solar, para dar ese paso y entrar en este 0-100 que tú dijiste? Así como, ¿qué hacemos? ¿Esperamos esta ley de distribución o podemos hacer alguna otra cosa mientras tanto? A ver, yo creo que es como... A ver, yo me acuerdo cuando... Yo soy de Concepción, entonces yo me acuerdo cuando yo era niño y viajaba de Concepción a Santiago en auto, era un viaje de 9 horas y media. Entonces, si tú me preguntas, ¿podemos cumplir las metas de generación distribuida sin hacer ningún cambio? Sí, nos vamos a demorar 9 horas y media. Podemos llegar de un punto a otro. O podemos construir una carretera y hacerlo rápido. La pregunta es, en ese tiempo, en esa diferencia de tiempo, ¿qué ganamos o qué perdemos? A mi juicio, perdemos la posibilidad de ir metiendo realmente la generación distribuida como que es una herramienta muy, muy potente para avanzar en seguridad energética para la familia, disponer de energía
económica también para la familia, evitar o reducir, no voy a decir evitar, o reducir la posible conflictividad también que puede haber con la instalación de proyectos de gran escala. Imagínate tú que si uno lo ve de la siguiente forma, y yo probablemente me han escuchado decirlo varias veces, la radiación solar de Puerto Montt es equivalente a la radiación solar del sur de Alemania. Entonces, no hay ninguna razón para que, técnica, para no poder tener una gran base de energía solar a lo largo de todo nuestro territorio. Y no solo hasta Puerto Montt, sino que más hacia el sur también. Imagínate que Chile es el país con mejor radiación solar del mundo. Yo estaba hace un par de años atrás en China y yo en mi presentación dije, Chile es uno de los países que tiene la mejor solar radiación del mundo, y vino un profesor de la Universidad de Chile con el que estábamos ahí y me dijo, Darío, mira, tú tienes que entender que Chile tiene la mejor solar radiación del mundo. Así que desde ese minuto en adelante, efectivamente, Chile tiene la mejor radiación solar del mundo. Entonces, cuando tú tienes el mejor recurso del mundo, tienes una oportunidad invaluable para sacar el mejor provecho posible. Y no solo una oportunidad, sino que básicamente también tienes el deber de hacerlo. A mí me gustaría que en 5, 10, 15 o 20 años más, ojalá más temprano que tarde, cuando alguien piensa en Chile, piensa en vinos y piensa en sol. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Ah? Entonces, bueno, a alguien no le podrá gustar el vino, no sé, que elija otra cosa, ¿ah? Pero es que pensemos en sol. Tenemos una tremenda oportunidad. Y ahí, como decía Carlos Cabrera en esa cuña, es tremendamente modular. A gran escala, mediana escala, pequeña escala, individual, comunitario, póngale como quiera. Tiene sol en todas las formas que quiera. Oye, me gustó el ejemplo del auto, del viaje con C, está bueno. Está clarito, se toma el tiro. A lo mejor te vamos a pedir derechos para explicarlo. O aquí mismo en una clase por ahí, pero está. Gracias por el concepto, está entretenido. Oye, vámonos un poco, subamos a la utility, un poco a la regulación, estas Vamos. cosas. Yo en particular, juicio personal, creo que estamos en un momento bisagra y donde estamos dejando knockout el modelo, esta penetración renovable a un modelo que estuvo pensando en hidrotérmico, no, como que se está cayendo de a poquito, o quizás a pedazos bastante grandes. Hay distintas versiones para el problema, desde sigamos con el mercado, que el mercado decide, ustedes solares, ¿por qué se pusieron en el norte? Y saben que no hay espacio, la oferta y la demanda nos va a regular un poco, y lo voy a decir bien como crudamente, cómanse los costos marginales. Bueno. Y el otro extremo, en este 0-100 que ya hemos conversado, está el papel del Estado, que tiene que acelerar esto para, oye, si quiero esto, queremos fomentar la energía renovable, algo tenemos que hacer. ¿Cómo tú describirías este momento? Y quizás qué acciones podemos tomar para alcanzar este equilibrio económico camino a la sostenibilidad del sistema energético. Sí, como conversábamos hace un rato, durante mucho tiempo hubo mucha gente que de alguna forma comenzó a empujar el desarrollo de las renovables en Chile. Se dieron ciertas combinaciones virtuosas en algún momento, cuando teníamos los precios de la energía más altos de muchos países. Creo que de los países mineros teníamos el tercer puesto de la energía más alto, por ahí por el año 2012, 2015. ¿Ah? No es que sea virtuoso tener precios de la energía, sino que de alguna forma, precio de la energía alto, sino que de alguna forma da una señal de atractivo hacia el mercado. Y Chile fue uno de los primeros países donde se comenzaron a instalar las renovables con paridad de red, sin subsidios adicionales. Y eso de alguna forma comenzó a entregar ciertas certezas de que el desarrollo podía ser sustentable, sostenible, económica y financieramente. Luego hubo también una crisis internacional
en algunos países de Europa que hizo que los inversionistas quisieran salir al mundo a invertir. Y tercero, se encuentran con Chile, un país que estaba desarrollando políticas públicas, el tema de las licitaciones, atractivo para la inversión extranjera, y por ahí entonces el año 2013, 2014, 2015, 2017, vemos cómo se rompe esta barrera, se rompe la represa, y comienza a llegar una avalancha de proyectos. Como todo crecimiento rápido, eso no está exento de hacer crujir el modelo. Nuestro modelo está crujiendo. Y la pregunta es, ¿lo parchamos o lo reformamos y hacemos un modelo de desarrollo 2.0? Mi opinión es que tenemos que ir por lo segundo. Hemos estado viviendo de parches tras parche, y creo que ahora tenemos que repensar cómo se mueve el modelo y cómo generar un modelo del mercado eléctrico de gran escala que nos permita, por un lado, aprovechar las ventajas que tenemos como país a lo largo de todo nuestro territorio, por otro lado, que permita mantener la certeza jurídica, porque las inversiones en utility scale básicamente son intensivas, en uso de capital en activos de larga vida útil, ¿cierto? Entonces yo invierto hoy día y eso que yo invierto hoy día tengo que pagarlo en los próximos 20, 25 años. Entonces, mi opinión personal es que efectivamente tenemos que repensar el modelo manteniendo estas cosas de la certeza jurídica y la capacidad, entonces, para poder tener un desarrollo renovable de largo plazo. Ahora bien, mientras tanto, porque esta es una discusión compleja, una discusión que los países del mundo en general no la tienen tan resuelta. Si Chile es uno de los primeros países, hay otras excepciones, pero con sistemas bien específicos, ¿cierto? Tenemos Paraguay o Uruguay en América del Sur, o algunos países de Europa, pero Chile en realidad es uno de los primeros países del mundo que se está enfrentando a esta revolución renovable con la velocidad con que la tenemos. Hay modelos en California, hay modelos en Europa, Australia también es algo interesante que estar viendo, pero más allá de ir mirando esas cosas que están pasando, cada uno de esos países y esas regiones tienen sus propias particularidades. Por lo tanto, no es llegar y tomar el modelo y pegarlo acá, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que hacer nuestra propia reflexión. Y cuando hacemos una reflexión de esta naturaleza, aparecen legítimos intereses muchas veces contrapuestos, ¿cierto? Entonces, ahí está el rol de la autoridad, el rol del Estado, de poner el bien común primero y, si bien escuchar todos los argumentos de cada uno de aquellos que están interesados en esto, debe jugar un rol de moderar y de pensar en el bien común y de ponderar las cosas y generar entonces una regulación que vaya hacia donde queremos ir. Que hoy día yo creo que nadie lo discute, como comenzamos al principio. Todos queremos avanzar hacia un sistema eléctrico más renovable. La pregunta entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuán rápido o cuán lento queremos llegar allá. Cuán rápido o no queremos ampliar las 2 pistas de la Ruta 5 Sur. ¿Ah? Para volver con el ejemplo anterior. Para volver con el ejemplo. Oye, Darío, yo quiero llevarte a otro tema ahora. Entiendo que existe una solicitud formal, una carta a un grupo de empresas renovables del sector por tratar de cambiar una regla de valorización de energía. Me refiero específicamente a los mínimos técnicos. Para ti, Darío, para CESOL, ¿qué tan dura es la situación actual en que se propone este tipo de intervencionismo de mercado finalmente? ¿No será mejor, como decías tú, consensuar una solución más estructural que seguir parchando una realidad de este mercado marginalista? Te dejo la pregunta. Claro, lo que pasa es que si uno comienza a pensar, mira, todas las inversiones que tenemos hoy día en renovables son el resultado de los esfuerzos que hicimos en el pasado. Por analogía, todas las inversiones en energías renovables que tengan en el futuro va a ser el resultado de los esfuerzos que hagamos hoy día. Entonces, lo primero que a mi juicio hay que entender es que el proceso de cambio del modelo tiene que empezar ya, tiene que empezar ahora, no podemos perder más tiempo. Porque muchas veces el inversionista dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo?
entienden que estos procesos toman tiempo y siguen con sus decisiones e iniciativas de inversión y se van adaptando y van tomando todas estas cosas en consideración. Pero si uno no está haciendo nada, ve que estamos haciendo agua por todas partes y nos quedamos detenidos, entonces probablemente la inversión se vaya a detener. Entonces el proceso, a mi juicio, de cambio hay que empezarlo ya. Pero es un proceso que se va a demorar. Como decía, hay muchos intereses contrapuestos, legítimamente, ¿cierto? Hay que moderar las posiciones, hay que llegar a acuerdos y luego que se lleguen a acuerdos hay que implementar estos nuevos acuerdos. Y eso, implementación, no solo van a ser normas técnicas y decretos, sino que muy probablemente modificaciones relevantes al marco legal. Por lo tanto, el mundo parlamentario va a tener una voz muy importante que decir, y todo eso va a tomar años. Esto, un año por lo bajo para diseñar, otro año para discutir, otro año para discutir cómo lo vamos a implementar, y otro, no sé, vamos a estar al menos varios años teniendo esta discusión. La pregunta es qué hacemos en el intertanto. Inevitablemente en el intertanto vamos a tener que seguir parchando, porque si no... ¿ah? Ahora, la pregunta específica, para no quitarle, no hacerle el quite el bulto a la pregunta de Verónica. Hay ciertas visiones que dicen, mira, por todas estas cosas de las no convexidades del modelo y un montón de teoría que hay detrás, tú dices, se justifica por condiciones de mercado que existan estos pagos laterales. Y que, en este caso, ¿cuáles son los pagos laterales? Los pagos que reciben las centrales de cualquier tecnología, pero principalmente termoeléctrica, por operar fuera de orden económico para mantener o bien la seguridad o algún otro atributo del sistema eléctrico que sea necesario. ¿Ya? Entonces, tú lo miras de una perspectiva general, eso puede tener cierta razón. Pero si lo miras desde otra perspectiva, y cuando ves el número de horas de costos marginales ceros debido a la congestión, cuando ves que se producen recortes de energías renovables por dos situaciones. Primero, en la mañana, porque comienza a entrar el sol entra muy rápido, ¿cierto? No vamos a poder hacer que el sol entre más lento o la Tierra gire más lento, es la velocidad de la naturaleza, ¿cierto? Y las centrales termoeléctricas no son capaces de bajar tan rápido, ¿ya? Su producción que tuvieron durante la noche. Entonces, esa falta de flexibilidad del sistema, ¿cierto?, dada por la velocidad solar y la lentitud termoeléctrica, hace que tú tengas que recortar energía limpia y barata y seguir produciendo energía térmica. Y en la tarde tú tienes los recortes derivados a la congestión en transmisión. Básicamente el sol se va igual de rápido, las termoeléctricas sí alcanzan a subir, pero no eres capaz de sacar toda la energía solar para mandarla al sur. Entonces, ahí tenemos un problema derivado de la física misma de la tecnología. ¿Cuál es el resultado de eso? Que cuando uno saca la cuenta de cuáles son las tecnologías que están presentes en la hora de costos marginales cero, tenemos más de un 20% de esa energía que es producida por termoeléctrica. Entonces, vamos a la perspectiva del mercado. Tenemos un 20% de energía producida por termoeléctrica, sin embargo, que tiene un costo, ¿cierto? La energía termoeléctrica tiene un costo. Sin embargo, a pesar de tener ese 20%, el costo marginal en esos nodos es cero. Entonces, vale la pena decir, bueno, tengo mucha energía termoeléctrica, pero tengo un costo marginal cero. O sea, vale la pena pensar si efectivamente el modelo de tarificación en ese nodo específico es adecuado o no, el de los pagos laterales. Mi experiencia en optimización es que en la teoría, en la matemática, uno siempre quiere llegar al valor preciso óptimo y en la realidad eso nunca se cumple. Entonces probablemente en la realidad el pago lateral no sea el óptimo, pero por otro lado en la realidad el pago al costo marginal de esta central termoeléctrica tampoco sea el óptimo. Entonces, ya que nos vamos a estar moviendo entre dos situaciones que no es necesariamente el óptimo matemático, tenemos que tomar en consideración la realidad. Si la realidad es muy
reveladora en algunos sentidos. ¿Qué implicancia tiene el seguir con esta situación para el desarrollo del sector energético, para el desarrollo del sector eléctrico, para nuestras políticas de descarbonización? Como asesor, nosotros estamos comenzando a analizar el tema, pero a priori yo no me cierro a que efectivamente la situación que están proponiendo estas empresas sea una situación que sea conveniente desde la perspectiva del óptimo económico, de asegurar la competencia Ujú. del sector, etc. Oye, a lo mejor la respuesta, 30 segundos, a lo mejor la respuesta va a ser un quizás, pero ¿no será que estamos usando mal la herramienta? Esto es como quizás meterle tal distorsión al mercado marginalista, esté bien o está mal, pero no es como vender el sillón de Donoto. Yo creo que hay que analizarlo. Yo creo que las empresas que están detrás son empresas de prestigio y que en el fondo de alguna forma están pensando en el desarrollo del largo plazo del sector. ¿Ya? El tema es que hay un problema. Y el problema es que la cantidad de horas con costo marginal cero en el norte es muy grande. O sea, estamos llegando a 1.500, 1.700, casi 2.000 horas. Y una planta fotovoltaica produce durante 2.000 o 2.500 horas al año, ¿cierto? Entonces, claro, tú dices, mira, tenemos un exceso de energía solar y tú dijiste, Danilo, hace un rato que habían personas que estaban diciendo, mira, ustedes para qué se instalaron en el norte, si sabían que estaba la congestión. Te doy una, ¿cierto? perdón que te interrumpa, ¿no? Es como una vuelta de tuerca. Yo lo decía en el sentido de, a lo mejor estamos ocupando mucho mínimo técnico po, y no está bien cuantificado. Bueno, sí, entiendo claro, efectivamente. ¿Ah? Pero en ese sentido tú dices, bueno, tener un sistema eléctrico que no es 100% renovable todavía, pero que tiene precios de costos marginales cero, sobre todo en una zona muy específica del territorio, ¿qué es lo que va a producir? Puede producir dos cosas. Hay empresas que tienen espaldas financieras suficientes como para seguir invirtiendo, seguir avanzando en el desarrollo de sus proyectos, y probablemente esas empresas van a poder aguantar el chaparrón. Hay otras empresas que no van a aguantar el chaparrón y pueden eventualmente comenzar a salir del mercado. Y ahí es donde viene una delgada línea. Cuando las empresas comienzan a salir del mercado porque cometieron errores y no supieron competir, eso es absolutamente normal. Pero cuando las empresas empiezan a salir del mercado porque hay barreras y hay cosas que distorsionan el mercado, estamos en un problema porque afectamos la competencia. Entonces, la pregunta es, ¿esta situación que tenemos es parte de la situación normal del mercado o es parte de las barreras que estamos enfrentando? Y ahí, por supuesto, hay posiciones encontradas. Lo vimos en la discusión del año pasado en la mesa, ¿cierto?, de análisis de corto plazo. Los actores de la industria tienen posiciones diferentes. Yo creo que tenemos que, de una vez por todas, tomar una decisión al respecto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tenemos o no tenemos que seguir invirtiendo energía? Porque si dejamos las cosas como están, estamos entregando claramente una señal de desinversión. Hay empresas que van a invertir pero con un precio de la energía más cara, o derechamente hay empresas que no van a llegar a invertir. Entonces, si no hacemos nada, estamos dando una señal de desinversión, a mi juicio. Bueno, ¿nos sobra o nos falta energía? O sea, el año pasado tuvimos un decreto de racionamiento, la energía hidroeléctrica, que cumple un rol muy importante en Chile, tiene unas fluctuaciones interanuales muy, muy grandes, ¿cierto? Imagínate que la fluctuación de energía hidroeléctrica del 2020 al 2021, me parece, el 2021 se produjo tanta energía hidroeléctrica más que fue lo equivalente a que produjo todo el parque eólico de Chile. O sea, de un año a otro hay una cantidad importante de energía hidroeléctrica que tiene una variabilidad interanual importante. Tuvimos con decreto de racionamiento, el famoso diésel de emergencia,
Hoy día el coordinador tiene su informe de seguridad de suministro. Entonces, ¿nos falta o nos sobra energía? A mi juicio nos falta, ¿cierto? Estamos usando diésel como malo de la cabeza, entonces nos falta energía. Y si nos falta energía, no podemos estar dando señales de desinversión. Tenemos que dar señales de inversión, ¿cierto? Entonces, a mi juicio, tenemos que trabajar en las barreras del sector para que la inversión se haga de manera razonable. Entonces, ahí viene todo el desarrollo que hemos visto en esto último y la discusión de la transmisión, la discusión de la mejor utilización de nuestro sistema de transmisión, usar más tecnología, volviendo a lo que hablábamos al comienzo sobre la Corfo, la innovación. La tecnología está para aumentar la productividad, la eficiencia del uso de los activos, ¿cierto? Y tenemos que tener la capacidad, ya que Chile está en un proceso líder o único, avanzado a nivel mundial en respecto a la penetración renovable, no podemos restarnos de la utilización de la mejor tecnología disponible a nivel mundial para hacer el mejor uso de nuestro sistema de transmisión y de nuestro sistema de distribución. Bueno, ahí vamos a estar en otra conversa sobre la medición inteligente, pero tenemos que tener capaz de usar la mejor tecnología disponible en el mundo, porque de otra forma vamos a pagar costos asociados al uso del territorio, porque la transmisión usa territorio, costos asociados a la ineficiencia de un sistema eléctrico que no está siendo capaz de aprovechar la mejor tecnología del mundo para cumplir una meta que es una de las metas más ambiciosas del mundo, que es tener un sistema eléctrico 100% renovable. Y sería una lástima que habiendo podido haber alcanzado la meta en un plazo razonable, no aprovecháramos esa oportunidad. Oye, yo me quedo con 2 puntos. Uno, el viaje de Santiago a Conce, y esto que acabas de decir, veamos qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones de por qué hoy día estamos, por un problema de competencia o un problema estructural. Y cuando tú despejas un poco esa nebulosa, se pueden tomar buenas decisiones. Entonces son 2 mensajes bien importantes. Que te lo agradecemos por lo demás. Oye, Darío, se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero en honor al tiempo tenemos que ir un poco decantando al final del programa. Y la pregunta que se nos queda, y aprovechamos de felicitarte el premio que tuviste por tu papel como académico en la Universidad de Adolfo Ibáñez, que lo entregan incluso los propios alumnos, así que eso es como un doble mérito. Así que mis felicitaciones, nuestras felicitaciones acá para don Darío ahí y su alumno en la Adolfo Ibáñez. Darío, para cerrar, te invitamos a nuestra ya clásica sección acá, que es hacer la luz, que nos cierres en algún minuto alguna idea o algún comentario extra que tú nos quieras dejar para nosotros seguir reflexionando con lo que nos has dejado en esta hora. Bueno, hay tantas cosas que están pasando. Como te decía hace un rato, yo creo que tenemos que entender que Chile es el país que tiene la mejor radiación solar del mundo. Nosotros deberíamos ser la capital mundial del sol. A mí me gustaría que cuando alguien piense en Chile, piense en sol, y tengamos la oportunidad de que la gente entienda en la calle, la gente más especializada, que, como decía Carlos Cabrera hace un tiempo, el sol está en todas partes. Y tenemos que aprovechar de la mejor manera posible ese recurso que tenemos a lo largo de todo nuestro país. Entonces, la invitación sería a ver el sol de una manera diferente, no encasillar al sol solamente en la producción de energía eléctrica. Podemos producir calor, podemos producir frío, ¿cierto? Y en este contexto de cambio climático, electricidad limpia, calor limpio, frío limpio, yo creo que es una de las herramientas más potentes que como país tenemos para hacer frente a la crisis climática. Clarísimo mensaje, Darío. El vino y el sol. El Para vino mí y el eso sol. es... Yo me quedé con esto, perdón. Oye, para terminar el programa, que ha sido un gusto tenerte acá, Darío, ¿nos puedes dejar con una canción? Sí, mira, como Ponnos buen un tema, por penquista favor. de la República Independiente del Biobío,
Bien. Los voy a dejar con un grupo que me lo topé yo en la universidad, son un poco mayores que yo, ¿ah? Son más viejitos. Pero me los tapé por ahí en algún pub, en algún bar en Concepción más de alguna vez, en una tocata en vivo. Así que lo quiero dejar con los 3 hojas de té. Qué buena Fantástico. canción. Buenísimo, buenísimo tema. Darío, te agradecemos este tiempo que has conversado con nosotros. Se nota que está la academia ahí, porque nos dejaste con unos mensajes bien. Dani, lo eh, vamos a tener que llamar de nuevo. Lo explicaste en Encantadísimo. simple y nosotros queremos explicar en Sí. simple. Ese es nuestro objetivo y Darío nos ayudaste muchísimo a traspasarnos ciertas ideas, a contarnos un poco en qué está Asesol y también a regocijarnos con tu experiencia y tu conocimiento. Así que muchas gracias, Darío, y nosotros seguimos acá en TX Plus y la próxima semana nos volvemos a ver acá en Hágase la Luz. Otro capítulo. Darío, un abrazo. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Cuídate. Vero, Gracias, Danilo. nos vemos. Chao. Chao, chao.